Ahí estamos iniciando la grabación. Lo que vamos a estar viendo en clase de hoy tiene que ver con el capítulo 6 del libro de Pindic, capítulo que está referido a todo lo que tiene que ver con producción, función de producción. Y acá lo que hacemos es, dejamos de lado lo que sería el consumidor, nos metemos del lado de la producción. Lo que estamos haciendo es, nos estamos metiendo dentro de la función de oferta, ¿no? Estamos tratando de entender qué es lo que hay detrás de esa curva de oferta, cuáles son los determinantes de esa curva de oferta, y entender cómo se toman las decisiones desde cada uno de los agentes productivos, ¿no? Nosotros vamos a estar trabajando con lo que es las empresas y sus decisiones de producción, cómo es que esas decisiones de producción se toman. Vamos a para eso trabajar primero con una función de producción donde vamos a suponer que hay algún factor productivo variable y otro factor productivo que va a estar fijo. ¿Sí? Vamos a suponer un mundo donde hay dos factores productivos exclusivamente, como les estoy diciendo, a corto plazo uno fijo y el otro variable, y después vamos a pasar a analizar esta situación a largo plazo y vamos a definir que la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad que nosotros tenemos como empresa de modificar o no la cantidad de los factores productivos que estamos utilizando. Si nosotros tenemos la libertad de mover ampliando o reduciendo libremente la cantidad de los dos factores productivos o de todos los factores productivos, vamos a estar suponiendo que estamos en el largo plazo. Si por el contrario hay al menos algún factor productivo, ya sea el capital, ya sea el trabajo, ya sea el tamaño de la fábrica, algún factor productivo que sea fijo, es decir, que en el corto plazo decidamos incrementar la producción, mantenerla o achicarla, igual tenemos que asumir ciertos costos y aceptar que el tamaño de cierto factor productivo se mantenga en el corto plazo fijo, es porque estamos en el corto plazo, es porque hay algo que está siendo independiente de la decisión del consumidor, del productor, y que por ende tenemos que tomarlo y analizarlo con otra lógica. Y por último, lo que vamos a estar mirando es la parte de los rendimientos a escala. Cuando estamos trabajando a largo plazo, tenemos la posibilidad de analizar cuál es el comportamiento de la producción cuando nosotros incrementamos la escala, es decir, cómo va a reaccionar la producción cuando nosotros decidimos duplicar, por ejemplo, la escala, ¿no? Llevar todo al doble. ¿Qué pasa con la producción? ¿Aumenta el doble? ¿Aumenta más que proporcionalmente? ¿Aumenta menos que proporcionalmente? Y estos son los interrogantes que vamos a responder cuando miremos justamente el tema de los rendimientos a escala y qué cosas debemos analizar para ver ese comportamiento. Producción. Las empresas y las decisiones de producción. Acá lo primero que vamos a hacer es tratar de entender a qué nos estamos refiriendo cuando nos estamos refiriendo a una empresa. ¿Qué nos estamos refiriendo? Es obviamente a alguien que está de alguna manera organizándose para producir algo, para ofrecer un bien o servicio al público, algo que satisfaga alguna necesidad y que esa satisfacción de alguna necesidad implique que nosotros vamos a vender un producto, vamos a vender algo, y esa venta que nosotros vamos a hacer vamos a recibir como contrapartida un pago. Y vamos a hacer esto para obviamente ganarnos la vida de alguna manera, ¿no? Como para sustentar nuestra propia actividad. Y el rol que tienen las empresas es ese, es cómo se organizan capital y trabajo, cómo se organizan diferentes personas para ofrecer un servicio, por ejemplo, a otras personas. Desde el punto de vista de economía, nosotros no vamos a entender la empresa mirando bien a detalle cómo es este proceso, cómo es el otro proceso, cómo funciona, cómo no funciona. Nosotros vamos a estar trabajando con otra lógica, y la lógica es una función de producción que nosotros vamos a tomarla de manera muy general, muy abstracta, donde nosotros no nos detenemos a entender demasiado qué es lo que hay dentro de la función de producción, a través de qué procesos la combinación de capital y trabajo logran llegar a un cierto nivel de producción. Para nosotros es una caja negra, metemos input
y sale directamente el producto final. No sabemos qué es lo que hay dentro y no lo estamos mirando, ¿sí? Lo que queremos ver es la relación que hay entre justamente la utilización de recursos escasos, y estos recursos escasos son los factores productivos, es decir, capital o trabajo, o cualquier otro factor productivo que nosotros queramos utilizar en la producción de un cierto bien, y cómo a través de la utilización de esos factores productivos nosotros logramos una producción final que es la que va a venderse después en el mercado y va a permitir hacer sustentable esta producción, esta empresa, ¿sí? Como ya les dije, vamos a distinguir entre lo que es el corto y el largo plazo, y vamos a suponer que el corto plazo es aquel plazo en el cual al menos alguno de los factores productivos está dado, es una variable que está fija y por ende nosotros la tenemos que analizar de manera diferente de la otra variable que sí está bajo nuestro control y que sí podemos modificar en el corto plazo también la cantidad de, por ejemplo, horas trabajadas, ¿sí? Esa es la distinción entre lo que es corto y largo plazo. En principio lo que vamos a estar suponiendo es una función de producción de corto plazo en la cual nosotros tomamos un factor productivo variable. Ese factor productivo variable que nosotros vamos a estar utilizando es el trabajo. Vamos a graficar esto, vamos a poner en el eje X lo que es el trabajo mensual. Y vamos a poner en el eje Y el nivel de producción mensual, ¿no? El nivel de producto final, valor de Q, ¿sí? Y vamos a estar poniendo trabajo por un lado y el resultado del otro lado, producción final como resultado. Pero hay algo que no está escrito en este gráfico, pero sí está presente implícitamente, y hay una cierta dotación de capital que está siendo afectada a la producción de este bien, ¿sí? Y ese capital está considerado en el corto plazo como que es un factor productivo fijo, que por ende nosotros no podemos modificar la cantidad de capital que tenemos dedicada a la producción de este bien Q que estamos analizando. Entonces nosotros tenemos un gráfico con una función de producción que se comporta como la que está ahí en pantalla, y esto tiene, como dice ahí, 3 etapas, ¿no? 3 momentos, 3 formas diferentes de responder la producción a variaciones en las cantidades de factor productivo que nosotros pongamos. Fíjense que en la etapa 1 nosotros vamos poniendo cada vez más trabajo y va aumentando el nivel de producción. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que nosotros tenemos es que al principio, cuando nosotros tenemos el primer empleado, cuando nosotros tenemos la primera empresa que es un unipersonal, esa persona tiene que hacer absolutamente todo, se tiene que encargar de todas las funciones dentro de esta empresa, dentro de esta actividad. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una segunda persona trabajando, una segunda unidad productiva, una segunda unidad de trabajo en la función productiva, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la posibilidad de dividir los roles, separar las funciones, asignar funciones de manera diferente y de esa manera que cada uno se especialice en algunas actividades. Y eso nos va a permitir a nosotros un incremento en el nivel de producción más que proporcional. Es decir, como cada uno se especializa en lo que tiene que hacer, no es que el segundo empleado duplicó la cantidad de producción, sino que lo hizo de manera más que proporcional. ¿Por qué más que proporcional? Porque justamente logramos que cada uno de los dos se especialice en cierto tipo de tareas y entonces al principio lo que tenemos es que esa función de producción está creciendo cada vez más rápidamente. Ese comportamiento propio de la etapa 1 está asociado a eso, ¿no? A las ganancias que tenemos por la especialización en las tareas asignadas a cada uno de los trabajadores que está en la producción de este bien, ¿sí? Eso es etapa 1. Fíjense que ahí lo que tenemos es entonces que una hora adicional genera un valor adicional en la producción mayor al que venía generándose hasta ese momento. Ahí Federico está preguntando algo. Decime. El trabajo mensual sería el tiempo. El trabajo mensual es horas de trabajo o días de trabajo de una persona, ¿sí? Si yo tengo un empleado, es las horas de ese empleado. Obviamente son variables que son de flujo, ¿no? Son horas de trabajo que van siendo puestas en un periodo de tiempo, ¿sí? Bien.
cumplida la etapa 1 tenemos una etapa 2. Y esta etapa 2 lo que tiene es que nosotros seguimos añadiendo horas de trabajo, seguimos agregando L, vamos a decir, L va a ser la variable de producción. Y a partir de ahí, a partir del punto C, que es donde empieza la etapa 2, a partir del punto C, donde empieza el punto 2, nosotros tenemos que sigue incrementándose el nivel de producción total, pero lo va haciendo cada vez más lentamente. ¿Sí? Fíjense que ese incremento en la función de producción, al ir creciendo cada vez más lentamente, cambia la concavidad de la función de producción. Entonces, fíjense que la pendiente de la función de producción al principio era cada vez más alta. Iba creciendo la pendiente hasta un punto. El punto donde cambia la pendiente y deja de crecer es el punto B. Va creciendo hasta un punto B. Después del punto B hasta el punto C, la pendiente empieza a bajar. Empieza a bajar, pero todavía está creciendo por encima de lo que venía siendo el promedio. Ahí Federico pregunta si las etapas las podemos identificar, depende de cómo cambia la pendiente. Efectivamente, esto tiene que ver con eso. Ahora vamos a ir recordando qué es lo que significan las pendientes, ¿sí? Pero mírenlo ustedes gráficamente, desde el punto 0 hasta el punto A, ahí lo que nosotros tenemos es que va creciendo y va creciendo la pendiente y va creciendo también el producto medio. Ahora vamos a estar definiendo lo que es el producto medio. Y el concepto económico que está atrás de la pendiente de la función de producto total es el producto marginal. Recuerden que siempre en economía, cuando hablamos de algo marginal, lo que estamos diciendo es cómo cambia esa variable ante un cambio en una unidad de la variable independiente. Acá nosotros tenemos la función de producción y esta función de producción nos está demostrando el producto total en función de cuántas horas de trabajo le ponemos. Entonces vamos a hablar del producto marginal del trabajo como el nivel de producción adicional generado por una unidad de trabajo más. Y esa unidad de trabajo adicional que genera el producto marginal de trabajo, fíjense que va creciendo y es la pendiente de la función de producción. Ahora, además de trabajar con el concepto de producto marginal, vamos a incluir otro concepto. Y el otro concepto que vamos a estar utilizando es el producto medio. ¿Qué es el producto medio? El producto medio es si fabricamos 10 pizzas con 2 empleados, en promedio hicimos 5 por empleado. En promedio. ¿Qué hicimos? Hicimos el producto total sobre la cantidad de empleados, ¿no? Es tan simple como eso. ¿Y eso qué sería? Fíjense, si yo lo miro en el punto C, por ejemplo, lo que tendríamos que estar tomando es el nivel de producción, acá no está marcada, pero es el nivel de producción que se alcanza cuando yo tengo 4 horas de trabajo, y agarro ese valor de producción, esa altura, y la divido por 4. La pendiente de eso es la pendiente que va desde el punto SC hasta el origen, hasta el punto 0. Es la pendiente de esa recta que une el punto C con el punto 0, con el punto 0, 0, con el origen, ¿sí? Ese sería el promedio, ¿sí? Ahora, el punto C este en particular lo estoy mirando por lo siguiente. Además de ser el producto medio, fíjense que en ese punto de ahí, ese producto medio es exactamente igual que la pendiente de la función de producción. Es decir, va a ser igual el producto medio que el producto marginal que nosotros estamos teniendo. Y eso es lo que vamos a ver en el gráfico siguiente, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos es, en el gráfico siguiente, tenemos el producto marginal, que es el producto adicionado por cada hora de trabajo que yo fui añadiendo, que fue subiendo al principio hasta el nivel de trabajo 3, vuelvo al anterior, hasta el nivel de trabajo 3, hasta el punto B, fue subiendo hasta el punto de trabajo 3, y después empezó a bajar el producto marginal. Y en el punto donde se cruza el producto marginal con el producto medio, es en el nivel de trabajo igual 4, en el punto E.
Y eso que nosotros tenemos en el punto E, que es con el trabajo igual 4, es el punto C que tenemos en este lugar, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que es que el producto marginal generado por la hora 4 de trabajo es exactamente igual que el promedio que nosotros tenemos en ese momento. Piensen lo siguiente, piensen que el producto marginal es como si fuera la nota que ustedes se van sacando en cada una de las materias que van cursando en la facultad. Y ponele que la nota que se sacan en cada una de las materias que van dando, en la primera se sacan una cierta nota, en la segunda se sacan una nota superior, en la tercera se siguen sacando una nota superior, o sea, ponele que en la primera se sacaban 6, en la siguiente sacaron 7, en la siguiente sacaron 8, en la siguiente sacaron 9, y fíjense que el promedio de ustedes fue subiendo, pero el promedio no era 9. La última había sido 9, pero el promedio no era 9. Y si en la siguiente sacan 10, sigue aumentando el promedio, pero el promedio tampoco es 10. Para que el promedio fuera 8, y que sacaron 10 en la última materia. En la siguiente materia les va un poquito peor que en la anterior. No se le vuelven a sacar 10, sacan 9. Pero se sacaron un 9 que está por arriba del promedio. Entonces, ¿qué va a pasar con el promedio? Como el promedio era 8, ustedes sacaron un 9, el promedio sigue subiendo. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el promedio de ustedes? Y mirá, si la siguiente materia que vos rendís te sacás exactamente la misma nota que tenías de promedio, ya el promedio no sube ni baja. Y esto es lo que nosotros tenemos cuando el producto marginal es igual al producto medio. El producto marginal, que es el producto adicionado por el último trabajador, es exactamente igual al producto medio, entonces el promedio no sube ni baja. A partir de ese punto, el nivel siguiente de producción que nosotros vamos a tener añadido por una hora de trabajo adicional va a ser un poquito más bajo y va a estar por debajo del promedio. Por ende, el promedio va a bajar. Ahora, si yo tenía que el promedio era 8 y me saqué 6, el promedio no bajó 2 puntos. No bajó inmediatamente de 8 a 6. Me saqué 6 en la última materia. Bien, ¿cuánto bajó el promedio? Y un poquito menos. Eso es lo que nosotros tenemos. A partir del punto donde tenemos que el producto marginal es igual al producto medio, el producto marginal pasa a estar por debajo del producto medio, bajando el producto medio, pero no tan rápidamente como va bajando el producto marginal. Entonces nosotros tenemos esa etapa 2 que empieza a partir de ese nivel de 4 unidades de trabajo que nosotros estamos dedicando a la producción de este bien, y va a seguir bajando hasta que el producto marginal sea 0. Ese punto, que acá lo tenemos en 8, se corresponde con el máximo que nosotros alcanzamos del nivel de producción. ¿Qué significa el máximo del nivel de producción que nosotros tenemos? Significa que tener un trabajador más, como yo tengo algún factor productivo fijo, por ejemplo el capital, por ejemplo la cantidad de puestos de trabajo que yo tengo en un call center, y yo le digo a una persona que venga a trabajar y entonces añadió valor porque se sumó y demás. Ven, siempre y cuando tenga un puesto libre. Y bueno, no, lo puse y estaban todos los puestos ocupados. Bueno, está bien, entonces lo puse en el momento en el cual tuvo descanso alguno de los empleados. Bueno, ahora si sigo agregando gente, a lo mejor ese último que agrego, ya no hay ningún puesto de trabajo libre, no hay ningún lugar a donde yo lo pueda poner y deja de agregar valor. Ahí nosotros tenemos que el producto marginal es 0. Que el producto marginal sea 0 no significa que el producto medio sea 0. El producto adicionado por ese último trabajador fue 0, por esa hora adicional fue 0, pero no fue 0 el total, ¿no? Entonces ese punto nosotros tenemos en cantidad de trabajo 8, nosotros tenemos que el producto marginal es 0, el producto medio está por arriba de eso. Ahora, antes de empezar en la etapa 3, piensen lo siguiente. Para tener una hora de trabajo dedicada, ustedes la van a tener que pagar, ¿no? O sea, acá lo que nosotros estamos analizando en economía es el uso de los recursos escasos, ¿no? Los recursos escasos, y esos recursos escasos que de alguna manera tenemos que racionarlos entre usos alternativos, ¿sí? Y obviamente nosotros no vamos a decirle a alguien que venga a trabajar a un nivel de producto marginal 0. No le vamos a decir a alguien que venga, que dedique su hora de trabajo para producir nada, porque nosotros vamos a tener que pagar por esa hora. Con lo cual no tendría lógica que nosotros contratemos a alguien para que añada 0 por estar viniendo a trabajar. Con lo cual ese punto, que es un límite que nosotros tenemos, el fin de la etapa 2 y el inicio de la etapa 3, es un punto que desde el punto de vista teórico existe, es real, pero desde el punto de vista práctico nosotros no vamos a encontrarnos
con empresas que estén contratando esa cantidad de horas como para que tengas un producto marginal igual a cero. Desde el punto de vista teórico, sí, nosotros podríamos llegar a un nivel posterior donde nosotros contratamos una unidad de trabajo adicional y esa unidad de trabajo adicional que nosotros contratamos no solamente tiene valor producto marginal cero, sino que a lo mejor empieza a distraer, empieza a hacer ruido en el call center que nosotros tenemos. Bueno, es un caso claramente que nosotros no contrataríamos. Ahora, lo que vamos a tener en este punto es, yo estoy mirando una función de producción, estoy suponiendo una cierta cantidad de capital dedicada a producir este bien, quiero ver el comportamiento con diferente cantidad de horas de trabajo, cómo se desenvuelve. Y eso implica una cierta tecnología vigente, una cierta forma de trabajo vigente. Vamos a decir que eso corresponde, por ejemplo, a la primera de las curvas que tenemos ahí, a la curva O1, y esa curva implica, ¿sí?, el uso de una cierta tecnología que nosotros estamos conociendo en un momento dado. Supongan que de pronto alguien encuentra una mejor forma de trabajar, una mejor forma de organizarnos, el uso de mejor manera de cierta herramienta de trabajo, y entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que esa función de producción de corto plazo que nosotros teníamos sufre una modificación, y el impacto de esta modificación es un desplazamiento de esa curva de función de producción del nivel O1 al O2 o al nivel 3, y eso lo que está mostrando es los saltos que nosotros vamos obteniendo por mejor tecnología o por una mejor organización interna o por lo que ustedes encuentren. Obviamente que la adopción de una mejor tecnología uno la hace siempre y cuando llegue a un mejor resultado, ¿no? Con lo cual siempre los efectos de cambios tecnológicos tienen que ser positivos, porque si no me quedo con la tecnología que estaba utilizando hasta ese momento, ¿no? Con lo cual para nosotros la tecnología siempre nos tiene que llevar a un mejor comportamiento de la función de producción. Bien, ¿dudas hasta acá de lo que tiene que ver con función de producción de la primera parte de lo que es corto plazo? Si no tienen dudas en esa primera parte, lo que vamos a hacer es vamos a introducirnos en lo que es la función de producción de largo plazo. Y para analizar el comportamiento de largo plazo, recordemos qué era lo que teníamos, ¿no? Nosotros teníamos una función de producción Q, ¿no?, que teníamos el nivel de producción, que dependía de dos variables, esas dos variables eran capital y trabajo, y nosotros decíamos que en el corto plazo, uno de los dos factores productivos, habíamos dicho arbitrariamente que era el capital, lo manteníamos fijo, y el otro, arbitrariamente habíamos dicho que era el trabajo, a medida que incrementábamos la cantidad de trabajo íbamos pudiendo alcanzar un mejor nivel de producción. Bien, si nosotros ese análisis que estamos diciendo y que estamos contando lo quisiéramos ver con un gráfico similar al que estuvimos utilizando en teoría del consumidor, nosotros podríamos poner en el eje X la cantidad de trabajo, en el eje X podríamos poner L, ¿sí?, y en el eje Y podríamos poner la cantidad de capital, ¿no?, la letra K que estamos utilizando, ¿no? Entonces ponemos capital y trabajo en el gráfico como los dos factores productivos, y nosotros podemos mirar cuáles son los niveles de producción que nosotros podemos obtener con la combinación de tal cantidad de capital y tal cantidad de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, con 3 unidades de capital y 1 unidad de trabajo, nosotros obtenemos, según este gráfico que está acá, 55 unidades productivas, unidades producidas al final, ¿no? Q es igual a 55. Bien, eso nosotros lo podemos obtener con una unidad de trabajo y 3 unidades de capital, o podríamos utilizar una sola unidad de capital y 3 unidades de trabajo, de acuerdo al gráfico que está ahí, ¿no? El punto A o el punto D, en ambos casos nos permiten alcanzar el mismo nivel de producción. Y acá lo que nosotros tenemos es la posibilidad de estar sustituyendo un factor productivo por el otro factor productivo. Es decir, nosotros podríamos agarrar y decir, mirá, nosotros tenemos a corto plazo una cierta cantidad de capital y podríamos agarrar y aumentar el nivel de producción a partir de simplemente agregar cantidad de horas trabajadas. O podríamos agarrar y decir, bueno, yo sustituyo, bajo parte del capital que estoy utilizando y aumento la cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros en el largo plazo vamos a poder modificar
cualquiera sea el factor productivo que queramos analizar. El capital solo tomamos a cuenta en el largo plazo. En estos modelos iniciales que nosotros estamos utilizando, sí, nosotros decidimos arbitrariamente qué capital lo tomamos como fijo y de corto plazo y lo permitimos modificar en el largo plazo. La verdad es que esto no es así necesariamente, nosotros podríamos tener la posibilidad de modificar el capital en el corto plazo, pero en este esquema súper simplificado lo tomamos de esa manera, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, tenemos tres curvas, ¿sí? El nivel de producción 55, 75, 90, son tres curvas donde yo tengo para cada una de esas curvas un cierto nivel de producción. Lo que es el equivalente al nivel de satisfacción que nosotros teníamos en teoría del consumidor, acá lo tenemos como, en lugar de llamar las curvas de indiferencia, las vamos a llamar isocuantas, ¿sí? Como una curva en la cual nosotros tenemos el mismo nivel de producción. A lo largo de esa curva nosotros tenemos diferentes combinaciones de capital y trabajo que nos permiten alcanzar el mismo nivel de producción. Esa es una isocuanta. Ahí tenemos graficadas tres isocuantas diferentes, donde están las combinaciones posibles de capital y trabajo que nos permiten alcanzar cada uno de esos niveles productivos. Fíjense que si nosotros quisiéramos ver cómo es el comportamiento en el corto plazo, nosotros podemos decir, mirá, si nosotros nos moviéramos a lo largo de esa línea celeste, nosotros podríamos estar viendo cuál es el cambio en el nivel de producción que nosotros podríamos ya estar generando, incorporando cantidad de trabajo y manteniendo fijo el nivel de capital en 3 unidades. Y eso lo que nos permitiría es ir viendo esos saltos en los niveles de producción, ¿no? A medida que nosotros incrementamos la cantidad de trabajo. Y ese movimiento sería el de corto plazo mirado en el gráfico con las diferentes curvas isocuantas. Seguimos haciendo analogía entre lo que es teoría del consumidor y lo que es producción. Y acá lo que nosotros teníamos, además de la curva de indiferencia, era la tasa marginal de sustitución. ¿Recuerdan? Y bueno, el equivalente a la tasa marginal de sustitución es lo que nosotros llamamos la tasa marginal de sustitución técnica o relación marginal de sustitución técnica, depende del libro que utilicemos en cada momento. Y lo que es la tasa marginal de sustitución técnica es la pendiente de la isocuanta, ¿no? La pendiente de esa curva en la cual nosotros tenemos el mismo nivel de producción. Entonces, si nosotros estamos en el mismo nivel de producción, tienen una isocuanta, la isocuanta, por ejemplo, donde el nivel de producción es 75, yo digo, mirá, quiero ver qué pasa si yo achico en una hora la cantidad de trabajo. Digo, mirá, nosotros estamos en 3 unidades de capital y 2 unidades de trabajo, y yo quiero ver cuál es el impacto de reducir una unidad de trabajo, y obviamente si yo me quiero mantener el nivel de producción 75, yo tengo que compensar esa caída en el trabajo de una unidad con cierta cantidad de capital adicional. Y lo que me pregunto es, ¿con cuántas unidades adicionales de capital yo debo sustituir y compensar la caída en una unidad de trabajo? Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica o la relación marginal de sustitución técnica lo que nos dice es eso, es con cuántas unidades de un factor productivo yo compenso la caída de una unidad de los factores productivos. Entonces yo tengo un impacto por una hora menos de trabajo y lo compenso con 2 horas adicionales de capital o dos unidades adicionales de capital. ¿Sí? Y esa es la tasa marginal de sustitución técnica o relación marginal de sustitución técnica. ¿Alguna duda hasta ahora? Bien, ahora lo que tenemos son los factores de producción perfectamente sustitutos. Esto es una equivalencia a la que nosotros teníamos cuando analizábamos en teoría del consumidor y poníamos en un eje el bien X y en el otro el bien Y, o el X1 el X2, o dos frutas o dos bienes cualquiera. Y acá lo que vamos a estar diciendo es, mira, los factores de producción también se pueden sustituir a veces uno con el otro, ¿no? Si nosotros tenemos que el factor productivo que estamos poniendo en el eje X es perfectamente sustituto del que yo pongo en el eje Y, es porque para mí es como que resultan equivalentes, ¿sí? Esto es, a lo mejor es una hora de trabajo de personal mía y en el otro pongo de personal tercerizado que yo tengo de manpower de una
agencia. Bueno, a lo mejor en un cierto comportamiento es exactamente lo mismo y son perfectamente sustitutos, y yo voy a estar mirando cómo me muevo de un lado al otro y las tomo entonces en realidad como que fueran factores productivos que están siendo sustitutos perfectos, ¿sí? Después veremos si esos sustitutos perfectos desde el punto de vista de la producción adicional añadida por cada uno de ellos, si tienen o no tienen los mismos costos y entonces cuál trabajamos, ¿no? Pero desde el punto de vista inicial que estamos mirando acá, en lo que son los factores de producción, cuando nosotros tenemos factores de producción que son perfectamente sustitutos, las isocuantas nos quedan con una recta con esta forma, que son equivalentes a las que nosotros teníamos en los bienes perfectamente sustitutos en teoría del consumidor. También podemos tener ciertos factores productivos que sean complementarios o insumos de producción, ¿no? Si yo tengo, de un lado tengo botellas de algún producto que yo estoy embotellando, del otro lado tengo el líquido que tengo que meter dentro de esas botellas, para mí tener más botellas, si no tengo el líquido no me sirve para nada, y si tengo el líquido y no tengo las botellas tampoco lo puedo comercializar, tampoco me sirve para nada. Son factores de producción que van en proporciones fijas, ¿sí? El envase de 1 litro es 1 litro por envase y la proporcionalidad se tiene que estar manteniendo. Solamente suma producción tener una unidad adicional de alguno de los factores productivos en tanto y en cuanto tengo en esa proporción fija un factor productivo complementario que es perfectamente complementario adicional. ¿Sí? Bien, vamos a mirar ahora lo que son los rendimientos a escala. Este es el siguiente concepto que ya estuvimos conversando, que ya fuimos introduciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que estamos hablando con los rendimientos a escala? Lo que queremos ver era, como les decía yo al principio, ¿qué pasa si nosotros duplicamos capital y trabajo de manera simultánea? Es decir, ¿qué pasa si duplicamos la cantidad de factores productivos dedicados a este bien, a esta producción de este bien, y queremos ver qué pasa con el comportamiento? Si duplico los factores productivos, ¿duplico el output final? Y si nosotros duplicamos, ahí lo que nosotros tenemos serán rendimientos constantes a escala. Y por ejemplo en este gráfico nosotros teníamos, en el que tenemos a la izquierda, ¿no? Tenemos una cierta cantidad de trabajo y cierta cantidad de capital, y cuando nosotros pasamos de 5 unidades de trabajo y 2 unidades de capital a el doble, ¿no? A 10 unidades de trabajo y 4 unidades de capital, duplicamos los factores productivos y fíjense que cuál es el comportamiento de la producción. Pasa de 10 a 20, y si pasa de 10 a 20 lo que estamos pasando es que estamos duplicando el factor productivo, duplicamos el nivel de producción. ¿Cómo se mantuvo el rendimiento a escala? Se mantuvo constante. Estos son rendimientos a escala constantes. ¿Por qué? Porque van en la misma proporción que yo estoy modificando capital y trabajo. La otra alternativa sería que nos comportáramos como tenemos en el gráfico de escala derecha. Fíjense que en el gráfico de escala derecha, nosotros al pasar de 5 a 10 y de 2 a 4, lo que tenemos es que el nivel de producción crece más que proporcionalmente. ¿Cómo sé que crece más que proporcionalmente? Porque le hizo cuánta 30, entonces está por debajo de esa dotación de 10 unidades de trabajo y 4 unidades de capital, donde duplicábamos respecto de la isocuanta inicial de 10. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Eso significa que nosotros tenemos rendimientos crecientes a escala, es decir, nosotros duplicamos el nivel de factores productivos y logramos más que duplicar, en este caso más que triplicar el nivel de output final. ¿Sí? Son rendimientos crecientes a escala el panel que tiene a la derecha. ¿Cómo podríamos trabajar ese mismo concepto con elasticidades? Bueno, ese mismo concepto con elasticidades lo que tenemos que hacer es justamente trabajar con la función de producción y decir, bueno, ¿cuáles son las elasticidades que nosotros podemos construir a partir de esa función de producción? Entonces recordamos un poquito cómo trabajamos con esto. Nosotros tenemos una función de producción, esa función de producción dependía de capital y de trabajo, y entonces nosotros podríamos calcular una elasticidad que nos diga cómo cambia la producción ante una variación de un 1% del capital. Y si hacemos eso, lo que estaríamos diciendo es cuál es la elasticidad de la función de producción respecto del capital. Ahora, esa variación es exclusivamente producida por un incremento en un 1% del capital.
Ahora, si además de modificar en un 1% de capital, también modifico un 1% el otro factor productivo, en este caso el trabajo, le tengo que adicionar la elasticidad de la función de producción respecto al trabajo. Entonces yo voy a decir que la elasticidad total, es decir, la variación total que voy a tener sobre el nivel de producción, va a tener dos efectos. Por un lado, el efecto en el cambio en la dotación de capital y por otro lado, un incremento generado por la variación en un 1% de la cantidad de trabajo. Entonces nosotros tenemos que la elasticidad total es la suma de las elasticidades parciales. Ahora, ¿qué forma tiene cada una de esas elasticidades parciales? Y ahí decimos, bueno, tenemos que pensar cómo se calcula una elasticidad. Y esto nosotros teníamos visto ya de los temas anteriores. Las elasticidades tienen siempre una función. La elasticidad es la elasticidad de una variable explicada ante una variación de una variable independiente en la proporción que nosotros estemos mirando. Entonces, lo que yo tengo que hacer es la derivada de la función de producción respecto del capital por el capital sobre Q. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque lo que estamos haciendo es mirando la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque esa expresión que yo estoy diciendo le voy a decir cuánto varió las cantidades producidas respecto de las cantidades totales que teníamos sobre cuánto varió el capital ante la cantidad de capital que nosotros teníamos. ¿Sí? Entonces ese cálculo que nosotros estamos viendo de elasticidad de la función de producción respecto del capital, lo que nos va a estar diciendo es el primero de los términos, y es cuál es el impacto final de la variación de uno de los dos factores productivos. Después le sumo cuál es el impacto sobre la variable final del otro factor productivo y voy a tener la elasticidad total. Si miramos las funciones que están ahí, nosotros teníamos la elasticidad de la función de producción, la elasticidad total, es igual a la suma de las elasticidades parciales, y la elasticidad de la función de producción respecto del capital es eso, es la derivada de la función de producción respecto del capital, que es lo mismo que decir la pendiente de la curva de la función de producción, es el producto marginal del capital, y lo dividimos por el producto medio. ¿Por qué? Porque acá, fíjense en el término que está a la izquierda, dice por K sobre Q. K sobre Q es exactamente lo inverso de Q sobre K, es 1 sobre Q sobre K. ¿Y Q sobre K qué es? Es el producto medio, es Q, el producto, sobre la cantidad de unidades de capital. Entonces, eso, Q sobre K, que es el producto medio, acá está invertido. Como está invertido, es como que el producto medio está dividiendo. Entonces, la elasticidad de la función de producción respecto del capital es el producto marginal del capital dividido el producto medio del capital. Conceptualmente, esto que vimos para el capital es idénticamente igual para el trabajo, y si tuviéramos un tercer factor productivo, tenemos que hacer exactamente lo mismo con ese tercer factor productivo. Cuantos más factores productivos tengamos, lo único que tenemos que hacer es ir adicionando estas elasticidades parciales. Ahora, cuando nosotros queremos ver si tenemos rendimientos constantes a escala, rendimientos crecientes a escala o rendimientos decrecientes a escala, lo que nosotros tenemos que ver es cómo cambió la producción cuando modifico todos los factores productivos en un 1%. Entonces tengo que hacer la suma de las elasticidades parciales y la elasticidad total. Si sumando todas las elasticidades parciales me da menor a 1, entonces yo voy a tener rendimientos decrecientes a escala. ¿Qué significa eso? Significa que incrementé en un 1% los factores productivos y la producción aumentó, pero menos que proporcionalmente. Entonces estamos hablando de rendimientos decrecientes a escala. Como les dije antes, si el nivel de uso de factores productivos se incrementa en un 1% y la producción se incrementa también en un 1%, nosotros estamos teniendo elasticidad total igual a 1 y van exactamente en la misma proporcionalidad, ¿sí? Entonces, como van en la misma proporción, nosotros estamos hablando de rendimientos constantes a escala. Por otro lado, si la elasticidad total es mayor a 1, lo que implica es que sumamos un 1% de factores productivos y logramos un incremento en la función de producción más que proporcional, de más de un 1%, y por ende nosotros estamos en rendimientos crecientes a escala. Resumen general de los temas que nosotros estuvimos viendo es el uso de la función de producción, la diferencia de lo que es el corto y el largo plazo,
el tema de trabajar, como estamos diciendo, con los factores productivos, ¿no? El producto marginal, el producto medio, qué es lo que implican cada uno de estos conceptos. También estuvimos viendo de que el producto marginal al principio sube, llega a un máximo y a partir de ahí empieza a bajar. Y después teníamos también que esa bajada en los productos marginales va de la mano con la ley de rendimientos decrecientes que nosotros tenemos, ¿no? O sea, la ley de la oferta que está diciendo que nosotros tenemos un cierto comportamiento, tiene detrás un cierto comportamiento, y esto tiene que ver por un lado con los rendimientos decrecientes que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, nosotros vamos incrementando de alguna manera el usar un factor productivo para algo, y primero lo ponemos a hacer aquello que es más productivo, aquello en lo cual nos rinde más, y después en aquello que nos rinde un poquito menos. Con lo cual, a medida que vamos incorporando unidades homogéneas de trabajo, primero lo ponemos a lo más importante, después a lo siguiente, después a lo siguiente. El producto marginal va cayendo, ¿sí? Vimos el concepto de isocuanta, para qué servían las isocuantas, cómo se construían los mapas de las isocuantas, cómo se calculan las pendientes de isocuanta, hicimos la comparación entre esas isocuantas y las curvas de indiferencia, cómo la tasa marginal de sustitución que nosotros teníamos en teoría del consumidor tiene su contrapartida en lo que es la tasa marginal de sustitución técnica o relación marginal de sustitución técnica en teoría de producción. Después lo que habíamos estado viendo también es cómo trabajábamos esto ante variaciones en la escala, variaciones en la tecnología y demás. Y finalmente hicimos el análisis de largo plazo con las posibilidades que nosotros teníamos. Con el análisis justamente de los rendimientos de escala es que cerramos este capítulo. Espero que como introducción les sirva como para ahora después ponerse a trabajar ya más a detalle con el libro y despejar el resto de las dudas que pueden llegar a estar teniendo. ¿Hay alguna pregunta que quieren que veamos antes de cerrar el video? Ahí escucho, Joana. Contame. Sí, yo tuve una duda con respecto a, vos al principio dijiste que no conviene llegar a que el producto marginal llegue a cero, pero cuando llega a cero es cuando mi producción, o sea, llega al máximo. Exacto. ¿En qué momento? Es al principio de todo. No entiendo en qué momento como conviene frenar o contratar a alguno más. Pensá lo siguiente. Mirá, acá tenés este gráfico, en este momento lo estamos viendo, y decimos, mirá, ponle que vos haya algún factor productivo que está fijo, ¿no? Si es una unidad productiva, no sé, agropecuaria, un tamaño del campo, si es una de servicio, a lo mejor el tamaño de la firma, ¿no? Hay un punto donde vos tenés un máximo de servicio que vos podés dar y a lo mejor no podés incrementar más el servicio dada la tecnología que tenés en el corto plazo, ¿sí? Y ese es el punto D que está ahí en ese gráfico, ¿no? Decís, mirá, a partir de más de 8 ya no logro incrementar más la producción, porque técnicamente ya no puedo sacar más producción, ¿sí? Evidentemente, ese máximo teórico, si vos seguís queriendo agregar, no lo vas a poder superar y ya no tiene lógica. El último te agregó 0. Ese no lo tendrías que haber contratado y ya intuitivamente lo sabes. Y mirá, evidentemente, para que no haga nada, no lo contrato. Ahora lo que vos me estás diciendo es, ¿pero dónde paro? Entonces miramos este gráfico que es el anterior y pensemos lo siguiente. Vos contratás a alguien y la decisión, siempre que estamos en economía estamos mirando decisiones marginales, decisiones en el margen. Decís, a este tipo, ¿lo contrato o no lo contrato? ¿Pongo una hora de trabajo más o no? ¿Pongo un día más de trabajo o no? Y vos lo que mirás es cuánto añadió este empleado adicional. Y comparás lo que añadió este empleado adicional contra algo. ¿Contra qué crees que lo vas a comparar? ¿Contra qué lo compararías? ¿Contra el producto medio? O sea, contra el producto que vos estás... Vamos a ver, vos tenés que tomar la decisión. Contratás a alguien, olvídate de la materia. Salís un segundo de la materia. Decís, che, escúchame, tengo acá un negocio con mi primo. Tengo que decidir si contrato o no contrato un empleado más, ¿no? Y me preguntás, ¿y este último empleado qué tiene? Y el último empleado me generó 10 unidades producidas adicionales. Ok, ¿lo contrato o no lo contrato? ¿Vos qué me preguntarías?
si es mayor a lo que venías produciendo, y sí. Bueno, Ahí acabas de decir algo que es interesante. Decir, mirá, si vos hasta ahora te convenía el negocio y estaba funcionando, y este trabajador adicional te agregó más de lo que te venía produciendo en promedio tu negocio, ¿no? Vos me sí, decís, anda para adelante, ¿sí o no? ¿Sí? sí, Y esto es, claro, si vos estás en etapa uno, vos me decís, dale para adelante. Y tenés toda la razón. ¿Por qué? Porque si para mi negocio funcionaba y yo tengo que contratar una unidad adicional de trabajo y hago que en promedio todo sea mejor, claramente tengo que contratarlo y tengo que ir para adelante. ¿Sí? Pues si mi negocio daba antes de contratar a este tipo, ahora que tengo este tipo me tiene que dar todavía mejor. En etapa uno no hay dudas, vamos para adelante y seguimos contratando. Ahora, entre etapa uno y etapa 3 tengo la etapa 2. ¿Ok? Entonces voy a perdón, dejar la de última estar. parte me Vos, perdí. lo que vos me decías ahí es, yo estoy en etapa uno, es decir, agregué un Sí, trabajador más y en promedio estoy mejor. Bueno, está claro que tenemos que ir para adelante. ¿Sí? sí, Y antes habíamos dicho, che, si el último te agregó cero, no lo contrates. Claro, no lo contrato. Entonces, en etapa 3 no contrato nada. Fíjate, en etapa 3 yo no me voy a quedar nunca, porque nunca voy a contratar a alguien para que produzca cero o negativo. Y en etapa uno siempre voy a decir, dale, contratemos y sigamos avanzando. ¿No? Ese es el sí. comportamiento. Listo, entonces entre etapa uno y etapa 3 tengo algo en el medio. Lo que tengo es la etapa 2. Y en la etapa 2 me voy a quedar en algún punto, tengo que decidir si contrato 4, 5, 6, 7 u 8. Es en etapa 2 donde voy a estar. Mientras yo esté en competencia perfecta, yo voy a tomar la decisión de producción y me voy a quedar en algún punto de esa etapa 2. La pregunta mía es, ¿en cuál te imaginás de esas posibilidades que tenés en la etapa 2, en cuál te quedarías vos? A ver si Bruno u otro tiene alguna idea. La verdad que no. Em, ¿Alguien que ayude Quizás sería entonces? como un punto medio. A ver, dejemos a ver si hay algún otro que quiere contar. A ver, Joana, si vos querés contar. Dale. ¿Qué mirarías? De nuevo, tenemos que decirle a Carlos, el nuevo empleado. Le tengo que decir que venga o no venga. Y sabemos que Carlos sacó, yo tengo acá una pizzería, y gracias a que vino Carlos a la pizzería logré sacar 2 pizzas más. Producto marginal, 2 pizzas. 2. Vino 1 horita. ¿Lo contrato o no lo contrato? ¿Qué decimos? Yo para contratar a alguien me fijaría si su trabajo me genera más ganancias que la pérdida que me generaría el pagarle el sueldo. Exactamente. Y eso es algo que todavía no lo metimos, pero que está implícito y es exactamente lo que vos acabas de decir. Che, escúchame. Para yo decirle a Carlito que venga a trabajar con nosotros, Carlito no viene de onda. Va a venir a cambio que yo le pague. Saqué 2 pizzas, bárbaro. ¿A cuánto le voy a vender cada pizza? Si el valor en pesos añadido porque haya venido Carlito es superior a lo que cuesta contratarlo a Carlitos, ¿lo contratamos o no lo contratamos? Sí, Y si lo que añadió en pesos, ¿no? Porque pizzas la vendía tanta cantidad de pesos por coso. Lo que añadió es menor a lo que me cuesta la hora de Carlito. ¿Lo contrato, Carlito? no. No. Bien. No. Con lo cual, ahí va a estar el punto. Nosotros en este gráfico lo que tenemos es el producto marginal en el bien final, en pizzas. Todavía no pusimos cuánto vale en pizzas eso, y tampoco pusimos cuánto vale la hora de Carlitos. Pero la decisión mía va a estar ahí. El costo de ese factor productivo adicional y el ingreso adicional asociado a tener más producción. Se Ahí va a podría estar decir que solo con este, perdón, Ahí es exactamente ese el punto que lo vamos a estar trabajando. Va a ser alguna decisión en la etapa 2, pero lo que vamos a estar comparando es el análisis costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto me cuesta incorporar a esta persona y cuál es el resultado de esa decisión? ¿Está claro? Sí, sí. Buenísimo. O sea, se Eso, diría que solo con este gráfico no se puede reconocer en qué punto te exacto. conviene estar. Está casi con ese gráfico. Lo que tenemos que hacer es transformar las pizzas en pesos y tenemos que agarrar y comparar la hora en el costo unitario que me genera. ¿Ok?
Perfecto. Es eso lo que vamos a hacer en breve, pero todavía no lo metimos en la cancha. Lo que sí estamos seguros es que si me convenía ayer contratar al anterior empleado en la pizzería y Carlitos hizo que mi promedio subiera, a Carlitos lo contrato desde una. Si yo estoy en etapa 1, sigo contratando. Y si yo por contratarlo a Carlitos, en lugar de agregarme pizza, me achicó la cantidad de pizza, le digo que no venga más, que no se preocupe. Está claro, ¿no? Claro. Etapa Sí, 3, sí. que ni venga. Etapa 1, le digo que sí, que venga, seguro. La cuestión es en dónde voy a cortar, en dónde voy a tomar la decisión, y es en algún punto de la etapa 2, y para eso vamos a tener que mirar claramente cuáles son los ingresos adicionales de haber incorporado este factor productivo y cuáles son los costos adicionales de haber incorporado este factor productivo. Y perdón, ahora me surgió otra duda. La etapa 1 termina siempre que esté la intersección entre el producto medio y el producto marginal. Exacto. Genial. Listo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que quieran que veamos? Si no, cerramos entonces el video de hoy.